Bienvenido, yo soy tu amiga. Bienvenidos, este domingo de resurrección estamos reunidos para alabar al Señor. Recordamos que el Señor dio su vida por nosotros los pecadores y en su resurrección nos da la esperanza de la vida eterna. Gracias al Señor por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a alabar al Señor con unos cánticos, tenemos palabra de Dios y quédense con nosotros. Deseamos que Dios les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la reunión Domingo de Resurrección. Vamos a leer San Marcos, capítulo 16, verso 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, Jesús resucitado. Te agradecemos por tan gran sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, en la cruz. Al quitar nuestros pecados, Señor, a vencer la muerte, Señor, a vencer el pecado. Gracias, Señor, te damos porque por ese sacrificio tan grande, Señor, podemos ser reconciliados contigo, Señor. Podemos ser hijos tuyos. Podemos ser libres del pecado, de la esclavitud al pecado, Señor, de la muerte. Y tú nos das la vida eterna, la salvación, Señor. Te agradecemos por tan grande amor que tú nos demostraste, Señor. Y también te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres Jesucristo resucitado, Señor. Porque tú venciste la muerte, Señor. Porque tú en ese acto tan maravilloso, tan glorioso, Señor, tú nos haces también partícipes en esa resurrección. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida, porque la vida contigo, Señor, es abundante, Señor, y es eterna, Señor. Te agradecemos por tu amor y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén. La cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él reinaré. Viviré para Cristo y con él moraré. El sacrificio de Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener.
preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció. Cristo venció, venció a toda potestad. Él me salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y él vive hoy, venciendo al diablo y toda potestad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, venció, Cristo venció. Amén, gloria a Dios.
Gracias a Dios por sus vidas. Bienvenidos a este domingo de resurrección. Estamos recordando la resurrección de Jesucristo porque su resurrección es lo que le da pie a la fe cristiana. Nosotros entendemos que es el hecho más glorioso que la humanidad ha llegado a conocer, porque Jesús, siendo hijo de Dios, se hizo hombre para venir al mundo, predicar la palabra y ser el sacrificio perfecto que fue dado por nosotros los pecadores. Tomó nuestro pecado, lo llevó en la cruz y ahora muere. Pero Él vence la muerte, el Señor le da vida, lo levanta y ahora al vencer Él esa muerte nos da la esperanza a nosotros de la resurrección también. Porque entendemos que no es solamente esta vida que tenemos lo único que hay algo más allá de la muerte. La mayor parte de la gente tiene miedo de morir porque no sabe qué hay más allá. Y aun cuando se venera la muerte, aun cuando se le rinde culto, nosotros sabemos que el Señor la venció, ¿sí? Para iniciar esto, debemos ver que los discípulos, los primeros cristianos, también tenían la necesidad de conocer la historia bíblica. Lucas, en su dedicatoria, en el capítulo 1 de Lucas, verso 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esto pues no nada más fue para Teófilo, sino que nos alcanza también a nosotros los cristianos, porque Lucas toma los mensajes, toma las narraciones, toma lo que ha escuchado y lo investiga. Quiere conocer la verdad y hace un compendio de todo este conocimiento que hay de los primeros discípulos, de aquellos que convivieron con Jesús, y lo plasma para que nosotros podamos entender qué pasó, qué sucedió en ese tiempo. La resurrección de Jesucristo nos da lugar a que podamos nosotros creer en el Dios de la Biblia, porque la Biblia se cumple, porque Jesús vino a cumplir la palabra, porque aún cuando nosotros entendemos que Jesús fue judío y que la Biblia judía habla acerca de la muerte y que hay más allá del Hades, del Seol, nadie había regresado para dar testimonio. Jesús lo hace con grande poder y autoridad y Él dice: nadie me quita la vida, yo la pongo y también tengo el poder de volver a tomarla. Y es su Padre quien le da esta autoridad. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por el cual mismo, por el evangelio, si retienen la palabra que nos ha sido predicada, por la cual somos salvos, si no creímos en vano. Porque hay gente que cree tener el evangelio, cree estar bien con Dios, cree que con ir a una misa, que con ir a un evento social en la iglesia, ya con eso es suficiente, con ir a dar el diezmo, con ir a dar una limosna. Y hay gente que dice: yo no necesito estar en la iglesia, yo le sirvo a Dios donde quiera que estoy, y yo le doy a los pobres, y yo ayudo al necesitado. Pero no es por obras, es por lo que Dios hizo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es Pablo hablando, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque ya había sido dada la palabra por Dios que iba a venir su Mesías, el ungido, a dar su vida por nosotros los pecadores, y el Señor lo iba a levantar de entre los muertos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Había muchos testimonios de personas que convivieron con Jesús resucitado. No fue algo que solamente experimentó
Juan o Pedro, sino que todos los discípulos lo vieron, a excepción de Judas. Y no nada más ellos, sino que dice la Escritura que fueron alrededor o más de 500 creyentes, de 500 hermanos. Eso lo dice el libro de Juan también. Porque muchas veces pensamos que fue un hecho aislado y que solamente lo vieron los discípulos. Y no, sino que Jesús cuando resucita todavía estuvo 40 días con sus discípulos, recordándoles la palabra, acompañándolos. Ustedes pueden ver el cambio tan radical que tienen los discípulos de esconderse de los romanos, de esconderse para que no sean crucificados también tal vez o arrestados. Y después que Jesús resucita, pierden el miedo. Porque el Señor transforma sus corazones, transforma sus vidas. El Espíritu Santo viene sobre ellos. Y ahora no tienen miedo de abrir su boca, de predicar el Evangelio de la verdad, de predicar que Jesucristo murió, sí, pero también resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Cuando Jesús resucita, Él no viene a tomar venganza de sus verdugos, sino al contrario, empieza el Evangelio a predicar el perdón de los pecados por medio del sacrificio de Jesús. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos. Este es Pedro predicando. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para todo aquel que ha sido llamado por Dios. Y imagínense cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús está caminando hacia la crucifixión. Cualquiera de nosotros que ha pasado por una situación de vida o muerte, no hay el tiempo para pensar en los demás muchas veces, no hay el tiempo para pensar inclusive en uno mismo, sino que las cosas empiezan a pasar tan rápido. Y Jesús, estando en ese camino tan difícil, Él va pensando en nosotros, Él va pensando en ti y en mí. Es más, piensa hasta en sus verdugos y le pide al Padre que tenga misericordia de ellos. Yo creo que si nosotros estuviéramos pasando por una injusticia, por una situación en la que estamos siendo heridos, que estamos siendo muertos, o estamos siendo castigados injustamente, nosotros pediríamos el castigo para nuestros verdugos. Mas sin embargo Jesús, mostrando todo su amor y su misericordia, pide perdón por aquellos que lo están matando, ¿sí? Y asimismo, el apóstol Pedro, usando de ese perdón, les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para que reciban el perdón de los pecados y para que reciban el regalo del Espíritu Santo. Entonces, en nosotros, ahora que hemos escuchado de la resurrección y de que Jesús llevó el pecado del mundo, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, tenemos nosotros que arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos en el nombre de Jesús. La fórmula que el Señor Jesús enseñó para el bautizo, para que nos bautizáramos, es que lo hiciéramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cuando Él resucita, nos enseña que todo lo que Él predicó es real, porque Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Todo lo que dijo Jesús es verdad, porque Él fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿sí? Porque nadie ha resucitado. Ha habido gente que ha muerto y ha vuelto a la vida, tal vez inmediatamente, pero no que haya permanecido 3 días muerto y vuelve a la vida. Ahora, cuando el Señor lo resucita, Él nos da a entender que ese sacrificio que fue hecho en la cruz fue aceptado. Antes, el pueblo de Israel tenía que llevar animalitos al templo para que fueran sacrificados y tomaran su lugar, tomaran el castigo por sus pecados, ¿sí? Se ofrecían palomas, se ofrecían terneros, cabritos, se ofrecían vacas, pero Jesús tomó el sacrificio
el sacrificio perfecto por toda la humanidad. Ya no es necesario que vayamos a hacer sacrificios de animales al templo, sino que ahora reconocemos que Jesús tomó ese sacrificio, tomó ese lugar de sacrificio perfecto, y ahora ha sido agradable delante del Señor, por eso lo ha resucitado. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y ahora ha sido resucitado para nuestra santificación. El Señor aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario. Romanos 15:20 dice de la siguiente manera, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, nosotros que estamos viviendo, sabemos que un día vamos a morir, o el Señor puede venir por nosotros, pero es importante entender que Él es el primero que resucitó. La esperanza está dada para todos los que hemos creído en Jesús, que cuando muramos no nos vamos a quedar ahí muertos, no vamos a tener una vida y ya, sino que Él nos libra de la condenación eterna a nuestra alma y nos da la oportunidad de resucitar también. El bautismo, eso es lo que representa la muerte al viejo hombre y el renacer en un hombre nuevo, hecho a la imagen de Jesucristo. Nosotros tenemos que ir cada día creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Es un proceso de toda la vida, tal vez nos va a llevar toda la vida. Y vamos a morir y el Señor es cuando nos va a santificar, a perfeccionar en todo. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque no nos transforma el Señor después de que morimos solamente, sino que ahora que vivimos, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, al entender ese sacrificio, nuestra vida es radicalmente transformada, ¿sí? Porque lo que hacíamos antes ya no lo queremos hacer ahora, porque ahora el Espíritu Santo nos dice, lo estás haciendo mal, o te estás equivocando, por ahí no es, porque recibimos el don del Espíritu Santo, el cual también nos consuela, el cual también nos anima. Dice su palabra del Señor que vamos a ser vivificados, que somos transformados, y eso es algo que la gente puede ver un testimonio de una vida transformada. No es que seamos perfectos, nadie es perfecto, todos somos pecadores, todos cometemos errores, todos tenemos situaciones que nos llevan inclusive a pecar, pero en nosotros está el pedirle perdón a Dios, el reconciliarnos con Él, en no fallarle. Inclusive podemos llegar a tener problemas con la gente, con nuestra familia, con nosotros mismos, y esto no nos detiene a seguir buscando de Dios. Y ahí es donde se manifiesta aquel que ha sido redimido, que ha sido comprado, que es hijo de Dios, que su lucha es hasta el final, porque la misma Escritura dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿sí? Porque puede haber muchos que inician la carrera, pero no todos la terminan. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Dios está hoy hablando al corazón de la gente, está hablando a la vida de las personas, y la gran mayoría prefiere hacer caso omiso a esto. Prefiere decir, es religión, es religiosidad, eso ata a las personas, eso engaña a los incautos, a las personas que son ignorantes, se aprovechan de ellos, no sé. Pero el mismo Señor Jesús dice que estrecho es el camino que lleva a la salvación y ancha es la senda que lleva a la perdición, y todos y muchos van por ahí, y todos los que están caminando en ese camino de perdición se justifican. Muchos dicen, yo prefiero no creer en Dios,
O yo prefiero tener un Dios bondadoso, ¿sí? Porque Dios no puede ser malo. La Biblia dice que Dios es bueno, por lo tanto no me va a condenar. Porque muchos piensan inclusive que si son pecadores y mueren ya no se van a levantar de la tumba. Ahí termina todo. Y no, hay un juicio por sus pecados. Y la condenación no es porque Dios nos quiera condenar, sino porque nos ganamos la condenación por nuestros actos, porque a muchos de nosotros, porque a todos de nosotros ha habido la oportunidad de que se nos predique el evangelio, de conocer a Jesús. Es una decisión que tomamos, el seguir los pasos del Señor, pero nos ha llamado a todos, así como en los tiempos antiguos Jesús iba caminando por los caminos y llamaba a sus discípulos. Muchos se regresaron y muchos permanecieron, y esos que permanecieron han traído la palabra hasta nuestras vidas, y el Señor los acompaña, y nos acompaña también a nosotros, porque Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en este domingo de resurrección, démosle gracias al Señor, porque el sacrificio fue encontrado aceptable. Ahora somos justificados, somos redimidos, somos comprados, y también tenemos esperanza por esa resurrección. El Señor viene, estemos a cuentas con Dios. Que Dios les bendiga.